Les doy la bienvenida, queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime. Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma del ciclo C. Y este domingo el Espíritu Santo nos va a llevar con la palabra de Dios a descubrir la identidad del Hijo del Hombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en la presencia de Dios, Espíritu Santo, para que descienda sobre nosotros, nos ilumine, nos transforme. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Doy lectura a esta palabra de Dios. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 9, versículos 28b al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron, conversando con él, dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. En esta primera parte, este fragmento del Evangelio de Lucas capítulo 9, tenemos a Jesús que se hace acompañar de tres de sus más cercanos colaboradores, que son Pedro, Santiago y Juan. Yo antes pensaba que Pedro, Santiago y Juan tenían esta cercanía porque trabajaban con Jesús. Jesús, recuérdense que era carpintero y trabajaba en Cafarnaún y vivía en la casa de Pedro. Y tenía mucho contacto con los otros pescadores. Santiago y Juan serían unos de ellos. Pero no es así. No se refiere a esa cercanía de trato, sino qué tanto habían llegado a conocer a Jesús como lo que realmente Él era. No solamente como un hombre, como un carpintero, como un profeta, como un hacedor de milagros, sino como el Hijo del Hombre, como el Salvador, como el siervo de Yahvé. Y en nuestra historia, como cristianos católicos, para interpretar la palabra de Dios, el centro de todo es la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe, dice San Pablo. Entonces, esta parte del Evangelio se compartió y se escribió muchos años después de la resurrección, del evento de la resurrección, y se entiende mejor. Es como cuando nosotros ya sabemos el final de una película porque ya la hemos visto más de 40 veces, como el Titanic, como otras películas famosas. Ya sabemos lo que va a pasar, ya esperamos las escenas que vienen. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando leemos este evangelio. Creemos que ya lo hemos escuchado, ya sabemos. La transfiguración, Jesús se cambió en sus ropas resplandecientes, relampagueantes. Y no nos está describiendo un hecho histórico, nos está hablando cómo las personas llegan a aceptar a Jesús como su Salvador y qué es lo que significa aceptarlo y qué es lo que significa que sea nuestro Salvador y Redentor. ¿Cómo se hace esto? En conversación, en oración, acercándose al monte del Señor. Y es este tiempo de Cuaresma que nos invita a la Iglesia a renovar nuestro deseo por la oración. ¿Qué es lo que sucede en esta oración? Bueno, nos sucede que Jesús tenía 12 apóstoles y solo 3 llegaron a más o menos vislumbrar quién era Jesús. Y esto la Iglesia lo pone para nosotros para que tengamos una preview, una prevista, una anteprima de lo que será la, la fiesta de Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entendiendo esto, no de ese contacto personal que hemos tenido nosotros como lo tuvieron Pedro, Santiago y Juan, sino del mismo nivel que Pedro, Santiago y Juan tuvieron en su contacto con las escrituras. Y las escrituras hebreas tienen mucho que ver con la Torá y los profetas, ¿verdad? La Torá sería Moisés y Elías sería el representante de los profetas. Y fíjense que Elías no escribió tantas cosas, de hecho nada. Escribieron en el libro de los Reyes y hablan de él en varias ocasiones. Se esperaba que él, antes que viniera
el Mesías tenía que regresar otra vez porque él no murió. Moisés también es un ejemplo de personas que han tenido una conversación casi directa con Dios. Elías tuvo una experiencia de Dios en el Horeb, cuando se quedó solo, cuando él llegó a hacer ese encuentro con Dios, como vemos aquí la zarza ardiente, no es directa, es por medio de un símbolo, pero Dios le habla. Y aquí tenemos en la cueva a Elías, que Dios dice, ve a la cueva que yo ahí voy a pasar. Y pasaron muchas cosas tremendas. También es uno de los profetas que ha sufrido más depresiones. De hecho, se tiró a morir ahí hasta que vino el ángel y le dijo, mira, come, que todavía te falta mucho. Y es aquí en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, donde estos dos que han tenido un encuentro con Cristo, que han tenido un encuentro con Dios, no en lo terrorífico que es el trueno, el relámpago y todo eso, sino a través de su ley y a través de esa experiencia personal de dejar que llegue la brisa suave. Ese Moisés que logró reunir a tantas gentes y mostrarles la ley de Dios escrita con su dedo. Elías, que tuvo que superar su fragilidad humana, sus depresiones. Para llegar a este monte del Señor, pues se necesita hacer un gran camino. Y antes de llegar a hacer ese camino, pues necesita uno encontrarse con Él. Y Jesús invita a estos tres apóstoles a estar con Él, para mostrarles quién realmente Él es. Conversando. Y es importante entender la oración en este tiempo como conversación. Jesús que conversa con la palabra de Dios, con los profetas y con la ley. ¿Y de qué hablan? ¿Cuál es el argumento? La muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Entonces recordamos que estamos viendo el proceso que una persona que se ha acercado a Jesús de este modo encuentra sus dificultades. No sé si a ustedes les ha pasado que quieren rezar el rosario y les da sueño, van a misa y les da sueño. Y no es de que el padre no haya hecho un buen sermón, es que descansaste bien y todo está bien y te preparaste para ir a misa, pero pues te da el sueño. Es que es el diablo que te está tentando. No, es la naturaleza humana. Te distraes, te relajas. Estás tan a gusto en la casa de Dios que dices, ay, qué a gusto estoy aquí, me voy a dormir. Y aparte, si la voz del padrecito es, pues te ayuda a dormir. Pero es entrar en ese proceso del sueño. El sueño se hizo para dormir, para descansar, y Dios también puede hablar en el sueño, ¿verdad? Pero necesitas despertarte, dicen. Estaban rendidos, pues subir un cerro, ¿verdad? Quedaron rendidos. Y ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios, esas vestiduras que relampaguean, pero sobre todo el rostro. El rostro es la verdadera imagen de Dios. Las vestiduras es lo que uno aparenta o lo que uno tiene como título, algo que te pones encima, ¿verdad? El juez es juez cuando se pone su bata, el doctor es doctor cuando se pone su bata, y así el uniforme, pero que representa lo que haces. Y Dios está haciendo en tu vida eso, es tu Dios. Y Él le llama a Jesús maestro, lo reconoce. Sería bueno, ¿verdad? Está dialogando con Él, esta conversación. Sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas. Imagínense lo que se necesita hacer una, ahora hacer tres.
y ninguna para ellos. O sea, están queriendo poner en una choza a Jesús, a Moisés y Elías. Los quieren encajonar en estos tres lugares para marcar que ese es un lugar santo, un lugar de encuentro. Pero tenemos aquí que ellos se quedan a la intemperie. ¿Cuántas personas, va, pobrecitas, no tienen ni siquiera techo sobre su casa y están contribuyendo para hacer una capilla, para hacer un templo, para hacer una ermita? ¿Por qué? Porque lo que importa es Dios, esa relación con Dios, no este mundo terreno. Acuérdense que estamos en un cerro donde no vas a quedarte, sino a ir nomás a rezar y nos venimos. Ese era el propósito. Su casa está allá abajo, pero ahora quieren hacer tres chozas. ¿Para qué? Para darle la importancia que tienen los profetas, para darle la importancia que tiene la Torá, y ahora también la importancia de Jesús, que merece una choza, merece un lugar de encuentro, pero pues no sabía lo que decía. Eso también nos puede pasar, que a veces nos invitan a un grupo de oración, está todo bien bonito, nos leen la palabra de Dios, algunos nos da una reflexión, nos emocionamos y estamos y bailamos y cantamos, y cuando regresas a tu casa no sabes qué decir. ¿Y cómo estuvo todo? Bien, bonito. Es que tienes que hacer esa experiencia para poder saber exactamente qué es lo que sucede. Por eso se necesitan esas tres tiendas, necesitas vivirlo. Y no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Tenemos aquí pues este lugar de encuentro. No había terminado de hablar Pedro cuando viene esta nube. La nube aparece mucho en el Antiguo Testamento como el lugar que Dios escoge para manifestarse a Moisés, para manifestarse al pueblo de Dios. Y de las nubes a veces salen relámpagos, por eso la gente tenía miedo. Cuando le dieron las tablas de la ley, así se hizo sobre ese monte. Dios en este momento está mostrando su gloria, pero la tapa. ¿Por qué la tapa con esa nube? Pues para que te sientas envuelto, acogido, para que superes ese miedo. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo y somos niños? Salimos corriendo a abrazarnos de nuestra mamá. Y si está nuestro papá, te levanta y te acomoda. ¿Para qué? Para que no veas lo que está alrededor. Y crees que eso ha desaparecido porque estás con alguien que te da fortaleza, que te quita ese miedo. Acercarse a Dios da miedo porque sabes que te va a exigir cosas. En este tiempo que se hacen los ejercicios cuaresmales, pues no es de que nos guste mucho hacerlo, pero sabemos sobre todo que Dios nos va a exigir un cambio, nos va a exigir algo. Nada es así nomás porque sí. Pero cuando te dejas envolver por la nube, sientes que dice, bueno, si Dios me lo pide, me dará la fuerza. Y eso es lo que hace la nube. Sale una voz que dice, este es mi hijo. Lo mismo que hizo el día del bautismo en el Jordán, que dice, este es mi hijo amado. Ahora le dice, este es mi hijo escogido. Pero dice también, escúchenlo. Y en el Antiguo Testamento la llamada a la oración es Shema Israel. Escucha Israel. Escucha. Es el primer mandamiento de todos. Escucha. Estamos llamados nosotros a escuchar esa voz en este tiempo. Lo estás haciendo por medio de esta lección divina. Hay muchas personas que no lo han hecho todavía porque lo has dejado para ti, no lo has compartido. A lo mejor lo ves tú y lo dejas ahí, y a veces un domingo sí, un domingo no. Yo sé cuántos lo ven y cuántos no lo ven. No es que estoy buscando que lo vean millones y millones, con que lo veas tú, con eso me doy. Pero tiene que salir de ti el ser misionero, el dejar que esa voz llegue a otros, porque si no va a pasar lo que le pasó a Jesús. Cuando cesó la voz, se quedó solo. Vamos a dejar a Jesús solo. Eso es lo que lo harán los apóstoles. A pesar de haber tenido esta experiencia, lo dejaron solo, lo abandonaron, lo negaron. Y por eso Jesús su rostro cambió.
Lo dejaron solo, no había quien lo defendiera. Y aunque hubiera podido defenderse, él escogió este camino. Este era el camino a Jerusalén, el camino a la muerte, que él sigue diciéndole al menos 3 veces que así va a ser. ¿Qué pasó con los discípulos que tuvieron esta gran experiencia? Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Ja? Entonces esta reflexión se hace después de que Jesús había resucitado, porque entonces ellos no entendieron, entonces ellos sintieron temor, se habían acercado pero no habían llegado. Y eso es lo que puede pasar a nosotros a lo largo de nuestra vida, que casi nos acercamos a Dios, casi nos acercamos a su gran misterio, casi nos acercamos al misterio de la cruz, pero luego se nos pasa la ilusión, se nos pasa el momento, regresamos a los problemas diarios de la vida, al valle de lágrimas y seguimos ahí. Recordemos pues que los personajes que aparecen en esta reflexión bíblica son Elías, que han tenido este encuentro con Dios. No ha sido un encuentro fácil, pero ese encuentro en esas nubes, no tenemos que quedarnos nosotros entre las nubes, ni dormirnos, ni tener temor de que a veces el encuentro con Dios así es. Estamos haciendo lo posible por llegar, y el camino para llegar siempre serán los profetas y la ley de Dios. Entonces, que este encuentro este domingo, pidamos a Dios por todas las personas que casi tienen este encuentro con Dios, casi ven la zarza ardiente, pero el temor hace que pues abandonen este propósito de encontrarse con Dios, de ir a esa cueva, de ir a ese retiro, de darse ese tiempo. Pidamos a Dios pues por todos los que tienen depresiones, porque es parte de la vida y de este tiempo que salimos de la pandemia y nos metemos en una guerra. Eso deprime. O que te corten las alas. Estamos con Jesús y eso quiere decir que todo lo que pasa aquí va a pasar, no es para siempre. Todas esas tormentas que vienen en nuestra vida, todos esos desastres, todos esos relámpagos, todos esos rayos, todo ese estruendo, no es Dios. Dios está en la brisa suave, está en su palabra, está en su ley, en sus mandamientos. Pidamos a Dios que nos haga fieles a esta ley divina, esta ley nueva, esta alianza nueva que Jesús trae en su muerte, en su pasión, muerte y resurrección. Y que sea un ángel, seamos un ángel para otras personas de llevarles esta esperanza. Y yo les mando la bendición y pido sus oraciones porque mañana mi comunidad y yo iremos a un retiro de Cuaresma para que venzamos las tentaciones y no nos quedemos en las nubes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado.